Habíamos estado hablando de Reyes, de este varón de Elías. En Reyes capítulo 17 habíamos estado hablando de lo que le había ocurrido al pueblo de Israel, que se iba a quedar 3 años sin agua. ¿Ok? Y habíamos dicho que siempre que nosotros obedecemos a Dios, dice la Biblia que el Señor le dijo a Elías: vete y escóndete en el arroyo de Querit. Y el pueblo se quedó sin agua, pero él tenía agua. Y él estuvo un tiempo con agua hasta que también se secó ese arroyo. Y habíamos estado diciendo, ¿qué es lo que se secó en tu vida? No sé, a lo mejor una relación, el trabajo, tu vida espiritual, etcétera, etcétera. No sé qué pudo haberse secado, ¿no? Yo recuerdo que cuando íbamos a la iglesia en los últimos 2 años, saben que siempre las mujeres no te hablan directamente. Sobre todo a veces mi esposa, cuando me quiere decir algo, ella no me lo dice directamente. Ella me cuenta del vecino, de la historia del vecino, me cuenta de la historia de su madre. Y entonces nosotros los hombres pues a veces no cogemos las indirectas, ¿no? Y ella una vez me había dicho de turnarnos en el tema de los niños, porque los domingos íbamos y ella se iba a cuidar a los niños y yo me quedaba recibiendo palabra. Y ella una vez me dice, mira que estaba hablando con una hermana y los hermanos se turnan. Primeramente va la hermana, va un domingo la hermana y otro domingo va el marido con los hijos. ¿Tú qué piensas? Digo, bueno, si ellos se arreglan así bien, pues bueno, está bien. Pero ella no lo estaba diciendo por ella, lo estaba diciendo porque ella quería que nosotros nos turnásemos, ¿no? Y pasó así, pasó los meses, hasta que un día por ahí salió la conversación y me dice, pero si yo te lo dije. Digo, ¿cuándo me dijiste? Yo te comenté del hermano y la hermana y tú dijiste... No dijiste nada. Claro, no dijiste nada. Digo, pero tú me dijiste del hermano y la hermana, no me dijiste de... Digo, ok, nos vamos a turnar. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé yo a irme con los niños, cuidaba yo los niños, empecé yo a irme, se quedaba ella recibiendo y le dije, yo me voy a quedar con los niños. Y empecé todas las semanas a quedarme con los niños. Yo subía con el niño porque el niño no quería quedarse solo. Alba sí, ya era más mayor, ella se quedaba en ese entonces tenía 3, 4 años, se quedaba ahí con los niños de 3, 4 años, y yo me quedaba con el niño porque él no quería quedarse solo. Entonces me dice mi esposa lo siguiente, ¿sabes qué dice la palabra? Que el que esté firme mire que no caiga. Entonces me dice, sería bueno que tú también vayas a recibir palabra. Le digo, vale, está bien, porque empecé yo a quedarme todos los domingos con los niños. Y yo le digo, ok, está bien, pues nos turnamos, un domingo vas tú, el domingo que libro voy yo, el domingo que libro me quedo yo, el domingo que trabajo me quedo yo a recibir la palabra. Pero ¿saben que llega un momento donde, como les decía, el arroyo se seca? Ya el Señor nos estaba preparando para este lugar, para Boadilla del Monte. Y nosotros tenemos un excelente maestro, que es el pastor Juan Cano. Un hombre, en verdad que si tú lo escuchas, tiene una unción, una enseñanza, una gracia para compartir la palabra, ahora ya ha mejorado muchísimo el español. Pero llega el momento donde tú avanzas, creces, y ya no solamente recibir, sino tú tienes que dar. Y el Señor nos estaba preparando para ese momento. Se secó el arroyo allí y ahora nos tocaba venir a este lugar. El Señor le había dicho a Elías, vete para donde esta viuda, que yo le he dado la orden para que te sustente. Y justamente meditando en este pasaje era, vete para donde esta viuda, ¿no? Y nosotros llegamos donde mi madre, que es casi como una viuda. Vete donde esta viuda. Dice la palabra que las viudas jóvenes que se casen, ¿ok? Eso dice la Biblia, dice, no aceptes a ninguna viuda menor de 60 años. ¿Ok? Entonces, habíamos estado viendo este texto. También dice la palabra que el Señor, por ejemplo, en el Salmo 23, Elías tenía agua por un tiempo y el Señor siempre te va a llevar a lugares de pastos. Dice el Salmo 23, que lo va a escribir el rey David, un salmo muy conocido. Dice,
el Señor lo siguiente: el Señor, Jehová es mi pastor, dice en Reina Valera. En otras traducciones dice: el Señor es mi pastor. Vamos a dejar que Jehová sea nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Y Jehová, o Yahweh, como lo quieras llamar, Él tiene un lugar para cada oveja. Saben que el Señor va a decir lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, dando a entender que sus discípulos son como ovejas, como ovejitas. Y dice el Señor: guárdense de los falsos profetas, porque vienen a ustedes disfrazados, dice, de ovejas, pero en verdad dice que son lobos rapaces. Y las ovejas, si no tienen un pastor, se mueren. Entonces vamos a dejar que el Señor sea nuestro pastor y nos coloque en el lugar adecuado. El día de hoy nos ha colocado en panal de miel. Más adelante confiamos en que sigamos en panal de miel, multiplicándonos, creciendo, y que de aquí se levanten más iglesias. Y si no, que se levanten iglesias como un hombre genuino bajo la cobertura de panal de miel. Que se levanten grandes ministerios. Yo creo por grandes ministerios. Yo me acuerdo que llegaba allí y una vez el pastor nos miró y dice: yo sé que ustedes tienen un gran ministerio, nos dijo el pastor. Yo creo que a lo mejor él no se dio cuenta, pero nos miró y dijo: ustedes tienen un gran ministerio. Él estaba predicando y lo dijo, nos señaló. Y yo creo que Dios tiene un gran ministerio para ustedes. Y aunque independientemente del número de personas que estemos el día de hoy, porque qué lindo es ver la iglesia llena, pero dice la Biblia: sé fiel en lo poco. En lo poco. Y una de las cosas que el Señor dice: sé diligente, sé diligente, sé diligente, esfuérzate y sé muy valiente. Anímate cuando haya mucha gente, anímate cuando haya poca gente, pero sigue hacia adelante, no te detengas. Porque los grandes ministerios empezaron así. Por ejemplo, Apple empezó, los grandes ministerios, las grandes empresas, Apple empezó en un garaje. La iglesia empezó en la casa. Las iglesias del libro de Hechos de los Apóstoles empezaron en las casas. ¿Y saben qué me llama la atención? Que dice que ellos estaban todos los días en el templo. Imagínense, todos los días en el templo. Y partían el pan. Y las personas, el pueblo estaba admirado de la gente. Dice que algunos se convertían, otros dice que tenían temor a los apóstoles por los milagros que empezaron a desatarse. No por su inteligencia, no por su sabiduría, sino porque decidieron dar sus vidas completamente al Señor. Entonces, va a decir el Salmo 23: en lugares delicados pastos me harás, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No me va a faltar paz, no me va a faltar tranquilidad, no me va a faltar provisión, no me va a faltar salud. Dice: en lugares delicados pastos me harás descansar. Ahí vemos nuevamente los pastos. El Señor siempre nos va a llevar a buenos pastos. Por eso, aliméntense de predicaciones. Hay tantos buenos pastores, evangelistas, apóstoles, de los que he podido aprender y absorber. Y a veces llega el momento donde como que se agota ese arroyo. Vas a beber porque dice, ¿saben qué dice la Biblia? La Biblia dice que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Que seamos una fuente que salte, dice, agua para vida eterna. Y a veces tú vas a un apóstol o a un pastor a absorber de eso que el Señor le ha dado. Y cuando tú veas que ya no te llena, busca otro. ¿Cuánto he aprendido yo de familia de un pastor? Ahora mismo no recuerdo. Porque hay ministerios de familia, ministerios de evangelismo, ministerio de negocios, ministerio de... etcétera, etcétera. De los adoradores. ¿Cómo orar por la familia? Hay un pastor tremendo y absorbí todo lo de él. Y luego ya terminé el aprendizaje, vamos a otro pastor. Pastor Joe Rosas.
de toda su experiencia en el evangelismo, en el ministerio que él ha tenido. Y continúas. Sabes, el Señor siempre te va a guiar a lugares de delicados pastos, a que tú te alimentes de pastos verdes, porque si la Biblia dice que nosotros somos ovejas, debemos estar alimentándonos de la palabra de Dios. Así que yo les animo a que ustedes busquen, y si no me dicen y yo les recomiendo pastores, apóstoles, maestros de la palabra que son muy buenos. Uno de ellos, el pastor Juan Cano. Si pueden escucharlo, búsquelo en internet. Dice la Biblia: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, junto a aguas de reposo. Dice: confortarás mi alma. Y esta palabra, ¿saben qué significa esta palabra confortar? Dar fuerzas y energías a una persona cansada o debilitada. Dar consuelo y ánimo a una persona para resistir las dificultades. Entonces el Señor es el que nos conforta, porque habrá momentos que no van a ser fáciles. Dice la Biblia lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sobre todo me doy cuenta que los momentos que tú tienes presión no son los momentos, creo, difíciles. Son los momentos en que tú dejas de tener presión. Vuelvo a repetir: los momentos que tú tienes presión no son los momentos difíciles, son los momentos que tú no tienes tanta presión. Porque cuando tú tienes presión o tienes que realizar un trabajo rápido, estás concentrado en el trabajo que tienes que realizar, estás concentrado en ese trabajo. Pero cuando tú dejas de tener presión, te desconcentras y empiezas a salirte por otros lugares. A mí me pasaba el día de hoy, íbamos con un pedido urgente y iba concentrado. Había que entregar varios pedidos. Y en el último, como tenía tiempo, ya tenía que ir relajado, me equivoqué como 3 o 4 veces. Digo, qué raro. Iba concentrado, todo salió como a la perfección. Y el último, que no tengo presión, que voy confiado, me equivoqué 3 o 4 veces. 3 o 4 veces me perdí. La Biblia, ¿saben qué dice la Biblia? ¿Saben qué dice el Señor? Nos habla en el Evangelio de Lucas que Jesús, los padres de Jesús, fueron al templo, y cuando volvían para Jerusalén, perdieron a Jesús. Y dice que estuvieron un día buscándolo entre los familiares, no lo encontraron. 2 días, y el tercer día van y lo encuentran en la casa, lo encuentran en el templo. Dice que estaba ahí haciendo preguntas. Y le preguntaron y le dijeron: ¿dónde te metiste? Le dijo José y María. Y el Señor les va a decir lo siguiente: ¿no sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ellos en un rato lo perdieron, pero tardaron 3 días en recuperarlo. En un rato tú puedes perder la presencia de Dios. ¿Y cuánto tiempo recuperar? Meses, años. Por eso, guardemos nuestra comunión, guardemos la presencia de Dios, porque por un pecado tú puedes perder años. Dice la palabra que ellos pidieron a Jesús. Y qué curioso, me llama la atención, porque vemos pocas veces a Jesús en el Nuevo Testamento cuando era pequeño. La Biblia dice que él a los 30 años inicia el ministerio, y a los 30 años es cuando empezamos a ver los milagros de Dios. Antes no había milagros. Aunque era el mismo Dios encarnado en el cuerpo de Jesús, él se limitó a ser una persona normal, a ser una persona como tú y como yo. Dice la Biblia que él fue tentado en todo. En todo fue tentado Jesucristo. Así que cualquier tentación que tú puedas estar enfrentando, él ya la pasó. Por eso dice que él sabe socorrer a aquellos, dice, que son tentados, porque él fue tentado. Dice la Biblia que a los 30 años Jesús inició el ministerio. A los 30 años, este es un número de reinado, el número 30, por ejemplo. A los 30 años José empezó a reinar.
A los 30 años, David fue proclamado rey en Hebrón. A los 30 años, Jesucristo inició el ministerio. Es un número de reinado, el número 30. Entonces, dice la palabra que en el mundo tendréis aflicción, pero dice el Señor, confía, yo he vencido al mundo. Yo no sé, a lo mejor las personas que me están viendo por internet, la aflicción que puedas estar pasando, es algo que el Señor dijo que íbamos a pasar, aflicciones, pero que Él ya te da la victoria. Él nos da la victoria en las aflicciones que podamos estar viviendo. Refugiémonos en Él, busquémosle cada día más, demos un paso en nuestra relación con Él. Y habíamos estado compartiendo de la viuda y el milagro que ocurrió. Se le multiplicó la comida a esta viuda. Elías resucitó a su hijo. Y dijo esta viuda, ahora veo que tú eres un varón de Dios. Pero antes la viuda había dicho, vienes a tirarme el pecado en la cara, a recordarme mis iniquidades. Y Elías le dijo a Dios, Señor, hasta la viuda afliges. Pero ella había declarado muerte sobre su hijo. Y cuando Elías resucita al muchacho, entonces la viuda dice, ahora sí, dice, creo que tú eres un varón de Dios. ¿Cómo? Y antes no. Por eso, el milagro más grande no es que una persona sea sanada, una persona paralítica se levante, que gloria a Dios, que se levante, ¿verdad? Gloria a Dios, que haya sanidades, que haya toques del Espíritu Santo, pero el milagro más grande es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el más grande milagro que le puede pasar a una persona. Porque entonces se va a cumplir lo que dice la Biblia. En Cristo Jesús somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Entonces dejemos lo viejo. Hay cosas viejas que hay que dejar. Y dice que vivamos en esa novedad de vida. Dejemos lo viejo, dejemos todas esas cosas que nos frenan y vamos hacia adelante. Va a decir en Proverbios, mira, dice, que tus ojos miren hacia adelante. ¿Qué estamos mirando hacia adelante? Vamos a mirar algo grande, voy a mirar mi vida bendecida, voy a mirar las promesas de Dios hechas realidad en mi vida. Voy a mirar a mis hijos salvados, a mis hijos con ministerio. Voy a mirarme en esa casa que Dios tiene para mí, en esa ampliación del negocio, en ese cambio de trabajo para mejor, en esa subida de salario. Pero claro, no me quiero centrar solamente en esto. Dice la Biblia claramente que hay dos partes, el lado positivo y el negativo. Y que es las faltas, es nuestra inmadurez, es el pecado lo que no deja, lo que nos frena. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice la Biblia que en el Primera de Reyes capítulo 18, vamos a leer ahí en Primera de Reyes capítulo 18, vamos a continuar con esta enseñanza. Y vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite. Desde el 1 hasta el 19, toda esa parte de... Ahora sí vamos a leer. ¿Quién puede leer? Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ven, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Ahazías su mayordomo. Ahazías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Ahazías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Ahazías, ve por el país a todas las fuentes de aguas de todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservarnos la vida, con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Ahazías fue separadamente por otro.
Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarme. Y a todos han respondido: No está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo a dar nuevas acá, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: Ve y di a tu amo: aquí está Elías, para que me mate. Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, y hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aseras que comen de la mesa de Jezabel. Amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que 3 años, la palabra nos habla de 3 años que estuvo en Israel sin llover, pero al tercer año vino lluvia, en el tercer año vino la bendición, en el tercer año vendrá la bendición sobre Minelí. Amén. En el tercer año vino la bendición sobre Israel. En el tercer año dice la palabra que este número 3 es un número de poder, es un número de resurrección, es un número también de corrección, ¿ok? Es un número donde podemos ver, dice la palabra: y vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Es un número de resurrección. Dice la Biblia que el Señor resucitó a 3 personas: a la hija de Jairo, la viuda de Naín, a su hijo y a Lázaro. El Señor 3 veces habló desde el cielo cuando Jesucristo estaba caminando sobre la tierra. Dice la Biblia que el Señor dijo: Tú eres mi hijo amado en el que tengo complacencia. Cuando estaba con Jacobo, Juan y Simón Pedro en el monte de la transfiguración, dijo: Este es mi hijo amado, a él óiganlo. Y luego la última vez que Dios el Padre va a hablar es en el Evangelio de Juan, cuando dice la siguiente frase: Lo he glorificado y otra vez le volveré a glorificar. Y la gente pensaba que era un trueno. Dice: Dios le habló. No es un trueno, Dios le había hablado a Jesucristo. Es un número también, como les digo, de corrección. Dice Proverbios capítulo 3: Hijo mío, dice que el Señor corrige a todo aquel que ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Casualidad que se encuentra en Proverbios capítulo 3. Y el 3, como les decía, en el tercer lugar se encuentra Dios el Espíritu Santo, pero con esto no vamos a quitarle el mérito, porque al ponerle en el tercer lugar la gente se piensa que le hacemos al Espíritu Santo menos. No, el Espíritu Santo tiene el mismo poder que Dios el Padre, tiene la misma importancia que Dios el Padre y Dios el Hijo. Cada uno tiene su función. El Espíritu Santo es Dios, es como nosotros. Dice la Biblia: somos espíritu, alma y cuerpo. Algo parecido es con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es un misterio, poco a poco lo iremos entendiendo, pero no le quitamos mérito y poder al Espíritu Santo, aunque se encuentra en ese lugar, y el Espíritu Santo es el que va trabajando en nuestras vidas, el que nos está levantando a esa vida a semejanza del Hijo de Dios. Entonces el número 3, cuando yo veo este número 3, es un número de corrección. El número 3, me acuerdo que iba a pagar en la caja, habían varios números, ¿no?
y encendía la caja número 3 y la caja número 6, y cuando iba a pagar, digo, ¿en qué caja me pongo? Tenía que hacer una compra, ¿no? Y digo, no, más bonita el número 3, que es la señal de Dios, el Espíritu Santo. Entonces cuando llego a la caja número 3, de repente me dijeron, el siguiente que pase, y me hicieron desviar y me desviaron a la número 6. Y claro, cuando pasé por la número 6, cuando terminé, yo dije, Señor, algo me quieres tú decir. Que íbamos a hacer una decisión carnal. Creo que les he comentado esta historia, ¿no? Ese día Chiqui sufrió un accidente aquí. Se le cayó la... Y en ese momento, cuando yo pasé por esa caja, empecé a pensar y decir, Señor, tú algo me quieres decir, o algo me estás mostrando. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que todo obra para bien. Todo obra para bien. Y a pesar de todas las cosas que podamos vivir, siempre Dios está bajo el control. Dice la Biblia, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. O sea, significa que se van a levantar armas, o va a querer salir algo contra ti, pero dice la Biblia que no va a prosperar, que el enemigo se va a levantar como un río contra ti, pero Jehová va a levantar bandera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El enemigo dice que sale como un río, pero Jehová levanta bandera. Jehová se para en medio y dice, este es mi hijo, no lo toca. Libro de Apocalipsis dice que el diablo salió con gran furia en contra de Israel y en contra de los descendientes o los discípulos de Jesucristo. Pero dice la Biblia que el Señor tomó a los hijos de Dios y los protegió. Que el diablo dice que lanzó fuego, que intentó destruir al hijo que salía del vientre de la Virgen María. Libro de Apocalipsis en los últimos capítulos lo narra. Y el Señor protegió al hijo. El Señor protege a sus hijos. ¿Ustedes tienen hijos? Bueno, por ahí creo que tienen un perrito. Por lo menos una mascota. Debemos de tener cuidado con las mascotas, ¿ok? Porque en las mascotas podemos caer en la idolatría de las mascotas. El otro día yo hacía una oración por una persona y de repente me vino la mascota. Y digo, ¿qué pasó? Hemos de tener cuidado porque podemos hacer ídolos. Y nuestro ídolo puede ser una mascota. ¿Ok? Guardémonos de los ídolos, dice la Biblia. Entonces dice la palabra que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Dice la palabra que Moisés se encontraba en un momento de dificultad en el Mar Rojo. En el Mar Rojo estaba Egipto y estaba Moisés entre la espada y la pared. Y le decía a Moisés, el pueblo, nos has traído aquí, Moisés, para que perezcamos. No había sepulcros en Egipto. Y Moisés dice que se arrodilló a orar. Y el Señor le dijo, ¿qué haces, Moisés? Levántate, no es tiempo de orar. ¿Qué tienes en la mano? Levanta tu mano. Y cuando Moisés levantó la mano, el poder de Dios se desató. Moisés levantó la mano y el Mar Rojo se abrió. En ese momento donde Moisés estaba entre la espada y la pared, en ese momento donde Faraón venía en contra del pueblo de Dios. Y así está la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo va a querer venir a devorarte, va a querer venir a devorarnos, pero el Señor se va a poner en medio. Amén. ¿Cuántas personas han sido envenenadas por causa del Evangelio? ¿Y saben qué? Han probado el veneno y el veneno no les ha hecho efecto. Ayer escuchaba el testimonio de una misionera que probó un veneno, dice que estuvo toda la noche mala. Se levantó al siguiente día, un animal que había comido de la misma sopa estaba muerto. Y le preguntaron, le dijeron, ese veneno con un poquito que tú hubieses comido tendrías que estar el día de hoy muerta. Y personas se han convertido así. ¿Ustedes quiénes son? Último libro, apúntate el último libro para que lo leas. Con un viento recio. Como un viento recio. Muy bueno ese libro. ¿Lo tienes tú?
Muy bien ese audiolibro. Lean libros, seminarios. El día de hoy estoy leyendo un libro que se llama La Unción. Ya a ver si cuando termine el que quiera me lo pide, se lo presto. Bueno, primero se lo pido prestado a mi madre, luego se los presto a ustedes. El viento recio, búscalo en audiolibro. Muy buen audiolibro. El viento recio. No te escucho. Lo que los audiolibros que tenéis en casa, los libros que tenemos en casa. Libros y audiolibros. Bueno, en YouTube lo tienes. Tenemos una biblioteca ahí. Sí, podemos hacer una biblioteca para prestar. ¿Saben qué? Todas las casas que son valoradas más arriba de $250,000 tienen una biblioteca. Vuelvo a repetir, todas las casas que tienen una biblioteca o mejor dicho, un alto porcentaje de las casas valoradas en $250,000 para arriba tienen una biblioteca. ¿Ok? Entonces, como un viento recio. Ahora estoy leyendo un libro que se llama, La Unción de Benny Hinn. Pero ahora sí me estoy leyendo el libro. Es libro lo que estoy leyendo ahora. El otro día estuve como 2 horas leyéndolo. El día de ayer estuve como 1 hora leyendo este libro también precioso que habla de la unción. Y estoy a punto ya de terminarlo. Lo que pasa es que cuando tengo que predicar, tengo que pararme de todas esas cosas. Sino conectarme directamente con el Señor, con la palabra. Señor, ¿qué quieres que le diga a tu iglesia? Porque no puedo ir Sí, un buen mensaje puedo escuchar, pero cuando vengo a predicar la palabra intento estar limpio de otros mensajes, sino que sea el mensaje directo de Dios a la iglesia. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que este número, el Señor también dispuso un gran pez, dice la palabra, para que se tragara a Jonás. Y estuvo en el vientre de este pez 3 días y 3 noches, que es una de las señales que le va a decir el Señor a los fariseos. ¿Ustedes quieren señal? La única señal que les voy a dar es que yo voy a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, dice el Señor. Y cuando nosotros vamos cuando leemos las epístolas de Pedro, dice que Él estuvo en el infierno, que Él estuvo allí en el infierno el Señor. Entonces, esto quiere decir que la Biblia nos dice que hay un cielo y que hay un infierno. Dice, no teman por las personas que matan el cuerpo, sino teman a aquel que puede enviar el espíritu al infierno, o sus almas al infierno, porque allí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Si tus ojos, dice, sácate los ojos. Si tu boca, no dice si tu boca, pero si nuestra boca nos hace caer, vamos a ponernos un esparadrapo en la boca. Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces hay un cielo, hay un infierno. Y lo tremendo es que la Biblia nos habla que hay diferentes cárceles, que hay ángeles que están encarcelados y que en los últimos tiempos serán desatados. Libro de Apocalipsis dice que vendrá un ángel y abrirá la cárcel en el río Éufrates. Dice que ahí hay ángeles, demonios encarcelados para el último tiempo, para que salgan estos demonios y posean a la raza humana. Por eso, una de las cosas que dice el libro de Apocalipsis, que la maldad se irá aumentando más y más. Y la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis que hay unas copas, la copa de las oraciones. Por ejemplo, cuando tú oras, dice la Biblia que hay un ángel que se está llenando esa copa de tus oraciones. Y cuando rebosa, dice que cae al cielo y cae como un trueno y un estruendo y relámpagos, dice el libro de Apocalipsis.
Y por eso a veces oraciones son contestadas con truenos, relámpagos, tormentas, problemas, dificultades. Señor, ¿qué pasó si estaba orando, estoy yendo a la iglesia y de repente tremendo problema que se armó? A lo mejor en ese problema está que tu familia, tu esposo, clame a Dios. Pero tú no lo ves, con esos ojos. Tú ves el problema. No ves cómo Dios lo ve y Dios lo mira. Hay una copa, dice la Biblia, con nuestras oraciones. Luego hay otra copa de la ira de Dios, que se está llenando esa copa del pecado y de la maldad, hasta que diga, Señor, basta hasta aquí. Porque a veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, de repente tú te desatas en ira y dices, pero ¿por qué me desaté en ira? Por una tontería que me desaté en ira. O te dice, por esa tontería te desataste en ira. No fue por esa tontería, fue por todas las cosas que fuiste acumulando y ya fue la última gota que cayó en tu vaso y que te desataste en ira. Pues lo mismo le pasa al Señor. Y lo mismo pasaba con el pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. En la tierra prometida dice, ¿saben qué dice? ¿Saben qué dice el Señor? Abraham, te voy a dar esta tierra, pero todavía no te lo voy a dar porque su pecado no ha llegado hasta el colmo. Dice lo siguiente el Señor: Israel va a estar 400 años y después de 400 años van a ir de camino a la tierra prometida. Pero que sepas que no te la doy ahora porque el pecado de estas naciones todavía no ha llegado al colmo. O sea que llegó un momento donde dijo el Señor, hasta aquí ya me cansaron. Porque dice el Señor, estos dan testimonio en el cielo, estos tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y dice, el Espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan. ¿Ok? Y luego en Génesis 40:12 habla el Señor a José, José estaba en la cárcel y le da la interpretación de los sueños. Bueno, hay muchos más textos bíblicos con el número 3, pero en José, en Génesis 40:12, vamos a leer qué dice en Génesis 40:12 y vamos a cerrar aquí. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtada de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que venían 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves las comían del canastillo, de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Ok, muy bien. Esto se cumplió. Es un sueño que el Señor le dio a estos varones. Y estate atento a los sueños. Yo sé que hay gente de aquí que está atenta a los sueños, o sea que sí. Pero hay sueños que sí vienen de Dios. Estate atento porque Dios te puede hablarte por sueños. Y te puede estar diciendo algo por sueños. Había una persona que decía, Dios solamente me habla por sueños. Yo decía, te habla por sueños porque ya te está hablando tanto que ahora ya lo último lo penúltimo es el sueño. Lo siguiente te envía un ángel personalmente a decirte, hijo, quiero que cambies esta situación. Si te envía un ángel a lo mejor te petateas. Entonces, el Señor te manda un sueño. ¿Ok? ¿Saben qué dice aquí la Biblia de estos? Del copero, del que le servía el vino al faraón y del panadero.
Jesús fue por nosotros a la cruz para que nosotros vivamos. Él se puso por nosotros. Aquí hay algo muy interesante en esta historia. El panadero es el que muere y el copero es el que es restaurado. El cuerpo es el cuerpo de Cristo, el que nos da acceso a la vida eterna. Aquí hay un estudio, aquí hay un lindo estudio, ¿ok? Pero no me voy a detener aquí, sino que quiero llegar a este pensamiento, porque es lo que el Señor el día de hoy me daba. Dice la Biblia que este hombre, ¿cómo se llama este hombre en nuestro texto principal? Este hombre se llama, este hombre que guardaba a los profetas del Señor, se llamaba Abdías. Dice, yo soy temeroso de Dios. Él protegió a los profetas del Señor. Los escondió en una cueva y dice que los alimentaba de pan y agua. Y es una de las cosas y una de las palabras que el Señor hoy me daba, el temor de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo a Él, sino reverencia, respeto. Y una de las cosas que decía mi pastor es, yo si estoy en el culto no como chicle. Y dice, y a las personas que me están pegando el chicle debajo de las sillas, voy a sacar el chicle y les voy a pegar en el pelo, decía. Y le decía, y pastor, si es calvo, en las cejas. Vamos a ser respetuosos con el Señor, a tener temor y reverencia con Dios. Tener temor y reverencia. Estoy leyendo la palabra y en lo que estoy leyendo me entra un WhatsApp. Vale, continúo. No, dale exclusividad al Señor. Estoy orando y me suena el teléfono y contesto el teléfono. Imagínate, tú estás con tu pareja, estás en intimidad con tu pareja y te suena el teléfono y dice, mi amor, espérate, que me están llamando por teléfono. En ese momento no hay, al menos que sea algo urgente. Yo es así, que me llama una vez, me llama dos veces, bueno, la tercera ya me empiezo a preocupar, digo, Señor, voy a contestar porque si no, no estoy en paz. Pero si me llamo y no volví a llamar, bueno, pues ya volveré a llamar o ya le llamaré. O me entra un WhatsApp y estoy orando, o estoy leyendo la Biblia. No, vamos a darle exclusividad a Dios. Porque dice la Biblia que Él es un Dios celoso y Él no nos comparte con nadie. Y conforme tú vayas avanzando te vas a ir dando cuenta que Dios no te comparte con nadie. No te comparte con tu esposa, no te comparte con tus hijos, no te comparte con tus hobbies. Él te quiere exclusivamente para Él. Que tú digas, Señor, aquí estoy. Incluso el mismo Señor va a decir lo siguiente. Vino a buscarle a su madre y le dijeron, te está buscando tu mamá. Y dijo, ¿quién es mi mamá? Estaba la madre y los hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, vamos a tener reverencia por Dios, vamos a darle exclusividad a Él. Dice la Biblia en el Salmo 36:1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué hay maldad afuera? Porque no hay temor de Dios. Dice el libro de los Proverbios que con la misericordia y la verdad se corrige el pecado y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con el temor de Dios. Por lo cual, puesto que hemos recibido un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Y si invocáis, no lo busquen, ahora luego les doy la cita si quieren. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación.
en el temor de Dios, ¿ok? No en miedos, en el temor de Dios, teniéndole reverencia, respeto y temor a Él. Dice, el salmista va a decir lo siguiente: no temeré que pueda hacerme el hombre, pero sí vamos a tener temor de Dios, porque dice la Biblia, dura cosa es caer en las manos de Dios. Y dice el libro de los Proverbios en el versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ok? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Insensato, ¿qué es una persona insensata? Una persona necia. Dice la Biblia, el necio busca la sabiduría y no la halla, porque la sabiduría está escondida en una persona, y esa persona se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a darle un aplauso a Dios y vamos a hacer una oración. Y Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra una vez más, papá, que tú nos sorprendes, Padre, con tu preciosa y maravillosa palabra. Panal de miel son los dichos suave y suavidad al alma y medicina para los huesos. Padre, bendigo tu iglesia, bendigo cada linda persona, Señor, que nos sigue por Facebook, por YouTube, Señor. Gracias, Padre, visítales tú mismo, Señor, personalmente, con tu bendición, con tu reino y tu presencia. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y que Dios les bendiga. Amén.